Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. El Centro de Asesoría Psicológica y Medicina Alternativa URUS les da la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, por supuesto, el tema de hoy, pues es la tercera parte de otras tantas que tendremos, por supuesto, acerca del tema del divorcio. Y pues bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestros compañeros que están aquí con nosotros, al titular de este espacio, el licenciado Francisco Mendoza. Buenas tardes, licenciado. A nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Yuri Leticia Soto. Buenas tardes, Yuri. Gracias por acompañarnos. La licenciada Hilda Oronsor y al licenciado Ramsés Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, le cedo la palabra al licenciado Francisco Mendoza. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias igual a todos ustedes, amigos y amigas, por su presencia. Somos el Centro de Asesoría Psicológico y Medicina Alternativa URUS y estamos ubicados en el norte de la Ciudad de México, muy cerquita del Aeropuerto Internacional. Aquí donde yo estoy, en este estudio, aquí a un lado, a un metro, tengo una ventana y de pronto estamos escuchando los aviones, ahí como van despegando y llegando. Entonces estamos muy cerquita del aeropuerto y estamos a sus órdenes. Y bueno, pues ya tenemos con este espacio más de 4 años que hemos estado platicando. Ya si lo sumamos son más de 200 pláticas que hemos dado en este espacio, lo cual nos llena pues mucho de orgullo de poder colaborar, de poder llevar un poquito de consejos o compartir nuestras experiencias como psicólogos clínicos y que esto les pueda ser de utilidad a todos ustedes. Y bueno, y este espacio lo hacen precisamente ustedes. Ustedes nos proponen los temas y nosotros los empezamos a desarrollar. Somos un equipo de psicólogos. El equipo es más grande, pero bueno, ahorita nos acompaña la licenciada en psicología y también licenciada en sociología, Alessandra. Tenemos a nuestra licenciada en psicología, Yuri Leticia, a nuestra licenciada en psicología, Hilda Oronsor, a nuestro licenciado en psicología, este, Ramsés, y bueno, y luego se unen más amigos, amigas, colegas, etcétera. Y pues vamos a iniciar la tercera parte de Hablemos del divorcio. De por sí la palabra es fea, ¿no? O sea, son letras así como muy duras, esa R, ¿no? Divor, sí, o sea, hay que pronunciarla fuerte. Suena como más suavecito separación por las S y la C, pero divorcio suena de entrada, suena muy fuerte. Entonces hemos platicado de lo que es este proceso de divorcio, cuando se toma la decisión de la separación de la pareja o que se termina el vínculo conyugal. Posteriormente, el proceso en el cual es el estire y afloja, es una, pues válgame la expresión, es una guerra entre la pareja y de pronto, bueno, el juez o la juez toman una decisión, ¿sí? Y dicen, el vínculo matrimonial se terminó y ahora pues viene el reparto de los bienes, si es que esto procede y los hay, pero lo que más nos preocupa a nosotros como psicólogos, no somos abogados, les recordamos, no somos abogados, pero tenemos que conocer, aunque sea un poquitito, una embarradita, si ustedes quieren, de lo que es este proceso para poder auxiliar a nuestros pacientes. Entonces, viene esta parte donde el juez o la juez va a procurar siempre como prioridad proteger a los hijos si es que los hay, pero los hijos van a tener diferentes características, ¿sí? Y que eso es de lo que me gustaría a mí platicar con ustedes, porque son de los este, temas que tiene que observar el juez, las edades de los hijos, la capacidad o solvencia económica de ambos cónyuges, y les digo, la prioridad socialmente son los hijos. Hablamos de hijos menores de edad. Sí, aquí ya empezamos a aplicar términos legales, menores de 18 años. Hay salvedades que son las que intentaremos comentar. Una salvedad es que los hijos continúen estudiando, porque se entiende que el hijo a los 18 años todavía es estudiante, por lo tanto
vamos a buscar que el niño se supere o que el hijo se supere, crezca, y mientras él sigue estudiando, seguirá recibiendo una pensión alimenticia. Ya si el chico o la chica decidieron ya no estudiar, entonces entran al mercado laboral. Por lo tanto, ya no es obligación del padre o la madre dar una pensión alimenticia a los hijos. Entonces, si se fijan, todo esto es con el espíritu de poder, ¿sí?, ayudar a los hijos a que terminen una carrera, una preparación académica y puedan ser solventes por ellos mismos. Bueno, este es en el caso de los mayores de edad, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de los menores? Bueno, tenemos una división que es importante hacerla mencionar, o sea, hacer la mención de ello. Los hijos menores de 6 años, luego de 6 a 12 y de 12 a 18 años. En el caso de los hijos menores de 6 años, invariablemente, la ley así lo contempla, invariablemente, como lo habíamos creo ya comentado, la primera opción para la guardia y custodia de estos jovencitos, de estos niños, es la madre, ¿sí? Esa es su primera opción. La ley considera que es la madre la que más protege a los hijos, entonces la madre tendrá que cuidarlos, pero como va a dedicar su tiempo al cuidado de los hijos, entonces el padre tendrá que aportar una pensión alimenticia. El juez dirá si es del 30, 40, 50%, eso lo decide el juez, va a contemplar muchas situaciones, cuánto es lo que gana la persona, cuánto es lo que requiere de manutención cada uno de los hijos, contemplando sus gastos de alimentación, su vestido, o sea, todo su sustento. Entonces, invariablemente los hijos de 6 años para atrás van con su mamá, a menos que dentro del juicio se haya demostrado que la mamá no tiene la capacidad, y aquí es donde entran los abogados a luchar por todo esto, que no tiene la capacidad emocional, que tiene algún problema de adicciones o algo así, entonces la custodia pasará al padre, es la segunda opción. Y les digo, aquí es donde se da la guerra legal, porque entonces la mamá se siente que pierde a los hijos, se los va a pelear y va a decir que el papá también tiene problemas, que si es alcohólico, que si es violento. Entonces pasamos a la tercera opción. La tercera opción son los abuelos maternos, ¿sí? Que ellos tendrían la custodia de los chicos. Si no fuera posible porque ya no estén vivos o porque su edad ya es muy avanzada y no podían hacerse cargo. En fin, les digo, intervienen muchísimas situaciones, ¿eh? Entonces pasa a los abuelos paternos. Si es el mismo caso que los abuelos paternos no pueden ejercer esto, entonces pasa a cualquier familiar que así lo decida. Puede ser los tíos, puede ser, qué sé yo, o sea, un familiar, y ya el juez decide a qué familiar se los entrega. Sería la opción número 5. Si tampoco es posible, si nadie de la familia se quiere hacer cargo ni del papá ni de la mamá, ¿sí? O no tienen la solvencia, el tiempo, entonces se van a la sexta opción, que sería el DIF, y los toma el gobierno, o sea, el gobierno es el que se hace responsable de ellos. Estamos hablando ya de la sexta opción, o sea, ya es muy adelantado. Normalmente nos quedamos en la primera o en la segunda, pero yo se los comento porque es parte del proceso legal. Bien, en el caso de los niños de 6 a 12 años, ahí hay una pequeña modificación. Les digo, invariable, así se va a dar la escala de 0 a 6. De 6 a 12 se va a tomar en cuenta la opinión de los hijos. Para esto tendrán que pasar a trabajo psicológico que les va a otorgar el juzgado en cuestión, y psicólogos platicarán con los hijos y se va a tomar en cuenta la opinión de los hijos, que el hijo prefiere estar con el papá o que estar con la mamá, pero el psicólogo es el que tendrá que autorizarlo e informarle al juez si es viable la decisión del niño o del jovencito. Insisto, menores de 6 años no se les pregunta, van directamente a las opciones que mencionamos, pero entre 6 y 12 sí se les pregunta a los niños. ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Etcétera, etcétera, etcétera. Pasando de los 12 a los 18 años, ya no se les consulta a los hijos.
directamente se les dice, ¿sí? ¿Con quién quieres estar? Y si el hijo dice, con mi papá, se van con el papá. Con mi mamá, se van con la mamá. ¿Sí? O sea, ahí ya es directamente lo que decidan los hijos. Ellos son los que van a decidir, ¿sí? Ya después de los 12 años. Y después de los 18, no, pues ya cumplen la mayoría de edad, ya no entran en este proceso. Entonces, si tenemos aquí un abogado o una abogada presente y yo estoy cometiendo un error, insisto, no soy abogado, estoy cometiendo un error, igual ayúdanos, aclárenos cualquier situación que dijéramos mal. Pero bueno, ¿dónde entra la parte emocional, que es la que nosotros vemos en todo esto? Pues, como dice el dicho, hay que lamerse las heridas. Los hijos ya pasaron por un proceso previo y durante el divorcio, y ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y de pronto yo o me quedé con papá o me quedé con mamá. Yo sé, va a depender, habrá hijos que les digan, no, no lo puede ver el papá, no lo puede ver la mamá porque los daña. O habrá otros que estén bajo observación de sociólogos o psicólogos, nada más lo puedes ver 45 minutos, ¿no? Una hora. Habrá otros que digan, tiene que estar el fin de semana con el papá. Hay otra opción, que es la custodia compartida cuando el juez considera que no hay ningún problema y que se pueden poner de acuerdo los papás, entonces tienen una custodia compartida. Ellos se ponen de acuerdo, ah, mira, te lo llevas en vacaciones y luego me lo traes y etcétera, ¿sí? O sea, hay muchas situaciones aquí en todo esto. ¿Qué es lo que siente el hijo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que percibe? Bueno, normalmente no estamos diciendo que todos los hijos son iguales. Normalmente lo que perciben los hijos es que durante el proceso de divorcio se preocupó mi padre y se preocupó mi madre por todos menos por mí, ¿sí? Por todos se preocupó, por los bienes, porque odia a mi padre, porque odia a mi madre, pero por la última persona que se preocupó fue por mí. Sí, porque igual padre y madre saben que los más protegidos son ellos, pero ellos no se sienten protegidos. Ellos se sienten tratados normalmente, no quiero decir que todos, pero en su mayoría o en un alto porcentaje, los hijos se sienten desplazados durante el proceso de divorcio. Entonces, cuando ya terminó este proceso, los niños van a tener resentimiento. ¿Sí? Les digo, no generalizo, no puedo generalizar, pero normalmente va a haber un resentimiento por parte de los hijos. Porque primero pensaste en ti, mamá, primero pensaste en ti, papá, que en mí. Entonces, es, es como muy usual que los hijos después del divorcio comiencen a ser agresivos, ¿sí? Agresivos con los padres. Sobre todo, por eso mencioné tanto, subrayé tanto la primera parte, porque a mi corta edad tengo la obligación de ir a donde diga el juez. Mi segunda etapa, de 6 a 12, voy a ir a donde diga el juez, pero por lo menos me escucharon. Pero igual yo dije, quiero estar con mi papá y el juez dijo, no, no vas a estar con tu papá. Pero bueno, pude hablar. Pero en la tercera parte yo decido. Y es casi, fíjense bien, es casi como decir, tengo a papá y tengo a mamá, ¿sí? ¿Con quién voy a estar mejor? Con mi papá. La mecánica es mejor padre para mí que mi madre para mí. Y es como si yo le diera el gane a mi padre. O es como si yo le diera el gane a mi madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque decido estar con ellos, entonces es una aceptación la que yo estoy haciendo. Porque les digo, me va a preguntar el juez, ¿con quién quieres estar? Y ahí yo digo, ¿con quién? Bien, yo escogí a mi padre, quiero estar con mi padre, ¿sí? En ese momento que a ti, papá, yo te di la razón de que tú eres mejor padre para mí que mi madre para mí, yo te quiero para mí, ¿sí? Porque te hice ganador de todo esto, o bien a mi mamá te hice ganadora de todo esto, yo te quiero para mí. Y los hijos comienzan, les digo, no en todos los casos, pero sí es algo mayoritario, comienzan,
¿sí? A, suena feo la palabra, pero a sacar ventaja de esta situación. ¿Por qué? Porque siguen bajo observación legal. Y si yo decidí estar contigo, mamá, ¿sí? Pero de pronto tú, mamá, empiezas a ser exigente conmigo y hay cosas que a mí me disgustan de ti, simplemente decido irme con mi papá. Entonces, la amenaza, ¿sí? Es esa. No me gusta, me voy con mi papá. No me gusta cómo me hablas, papá, me voy con mi mamá. Y empezamos un juego desgraciadamente, donde el hijo empieza a tener un control sobre nosotros. Aparte nosotros, que ya me peleé con la mamá, que ya le dije de todo, ya me peleé con el papá, ya le dije de todo. Ahora me doy cuenta cuando tengo yo aquí a mi hijo en mi casa, yo, mamá, me doy cuenta, sí, del daño que recibió. Yo, papá, me doy cuenta del daño que recibió. Y comenzamos a generar un sentimiento de culpa, ¿sí? Lo que nos lleva a aceptar lo que digan los hijos. Primero, por ese sentimiento de culpa que estoy percibiendo. Y segundo, ¿sí? Porque no quiero perderlo. Porque si yo ya lo tengo y de pronto mi hijo decide irse a la otra parte, es darle la razón a la otra parte. Entonces me engancho con mi hijo o con mi hija, nos enganchamos. Más cuando son dos o tres y que se dividen. Si los tres o los cuatro deciden irse a un lado hacia el otro, no, pero cuando dos se van para un lado y dos para el otro, comienza una lucha entre los hijos por ver quién está mejor, ¿sí? Porque platican, son hermanos, y empiezan a platicar, yo estoy mejor con mi papá, no, pues es que ahí mi mamá me da esto, etcétera, y comienza una lucha. Es muy importante que ahí se reciba asesoría psicológica, es mucho, muy importante porque los niños que nosotros decimos, ay, no entienden, no, perdón, nos dan la vuelta a los chamacos, ¿sí? Empiezan a manejar la situación. Y entonces tú, papá, no me das permiso, pues me voy con mi mamá. Y te lo cumplo, ¿eh? Me voy con mi mamá y con esto sé que te estoy castigando porque aparte tienes un sentimiento de culpa, ¿sí? Y no es que sean malos hijos, no, sino es una mecánica que nosotros mismos propiciamos cuando los involucramos en un divorcio. De ahí que nuestro consejo era, el divorcio es un pleito entre mamá y papá y no involucren a los hijos, porque si no, después se da este tipo de situaciones que son muy, muy lastimosas y que uno acaba como papá, ah, no te gusta, pues te me vas con tu mamá, o la mamá, no te gusta, pues te me vas con tu padre, ¿no? No te gusta lo que yo te digo, pues vete con él. Y empezamos una dinámica con los hijos donde realmente estamos luchando contra ellos. Yo ya acabé la lucha contra mi esposo o mi esposa, pero ahora viene una lucha con los hijos, ¿sí? No olvidemos que aún les falta madurez. La madurez va a venir entre los 18 y 21 años. Es cuando neuronalmente ya tienen una madurez. Eso no es garantía de que tomemos buenas decisiones. Hay gente de 50, 60, 70 años que toma pésimas decisiones, ¿verdad? No es una garantía. Pero bueno, legalmente, emocionalmente o psicológicamente, entre 18 y 21 años ya razonamos lo que estamos diciendo y nos tenemos que hacer responsable de nuestras decisiones. Entonces ahí es donde tenemos esta problemática con los hijos, ¿sí? Una problemática complicada. Ya el problema. Y de pronto yo veo llegar a una nueva mujer a la vida de mi padre, ¿sí? O yo veo llegar a un hombre a la vida de mi madre y de pronto me siento desplazado, ¿sí? Y ahí empezamos a cometer errores, a veces los adultos. Nunca nadie va a ocupar el lugar del padre o el lugar de la madre. Uno de los errores típicos es tu nueva mamá, es tu nuevo papá. No, es un terrible error el que cometemos ahí. Sí, es mi pareja, pero tú tienes a tu papá. Es mi pareja, pero tú tienes a tu mamá.
¿sí? Y les digo, comenzamos a comer. Yo sé, me alargué, pero bueno, las preguntas, algunos comentarios, con gusto, damos nuestra opinión al respecto. Yuri, te dejo la palabra, perdón por el tiempo. No, 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 está muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y pues dando seguimiento a esta conferencia, a este tema respecto a cómo viven los hijos el divorcio, ya que ya se dio esta parte de que ya ya se decidió dónde se va a quedar el hijo, la hija y qué edad tienen y todo esto. Bueno, es importante que comienza pues una etapa de adaptación, ¿no? Comienza una etapa de adaptación a esa pues nueva vida, esa nueva, eh, digamos, zona. Se sale de esa zona de confort donde pues estaba antes papá y mamá juntos, donde el hijo iba pues a la escuela, a veces pues papá o mamá lo despedían por la mañana, o igual y papá o mamá lo llevaban a la escuela, la dinámica empieza a cambiar, empieza a haber pues cambios diferentes en la convivencia diaria y pues de cierta manera empieza a ver también lo que es pues ese sentimiento, ¿no? Que mencionaba Francisco, el sentimiento pues de culpa, el sentimiento eh, pues de ese como vacío, de algo me falta, como que esto no es o no está igual que como estaba antes, ¿no? Si los hijos de pronto no se quedaron con mamá, se quedaron con papá, pues es como que ya no está mi mamá que me preparaba como el desayuno que a mí me gustaba, que sabía exactamente lo que yo quería, cómo lo quería, ¿no? O ya no está, si es que me quedé con papá, y mamá ya no está conmigo, pues ya no me despide, ¿no? Ya, ya no hacemos esa charla, ya no es como que me persine o cosas así, ¿no? Y empieza a ver como ese sentimiento de los papás de culpa, ¿no? Como de haberles de cierta manera como quitado algo a sus hijos, pero también viene esa parte donde los hijos empiezan a sentir pues ese vacío, eso que me hace falta, como que ya no es lo mismo, y empieza a ver de cierta manera pues esa ansiedad por vivir algo nuevo, algo diferente, algo que para mí, bueno, en este caso para el hijo era conocido, ¿no? El ver a los papás juntos, ya sea discutiendo, ¿no? Pero con ellos haciendo cosas me refiero a esta parte, ¿no? De despertar y irse a la cama viendo a los papás ahí, o saliendo incluso, ¿no? Igual los fines de semana juntos al cine, o yendo a comer, o a lo mejor planeando ir a una fiesta, algún evento. Entonces sí aparece eh, pues esa sensación de vacío, ese sentimiento también a veces de culpa, porque muchas veces cuando no se les ha comunicado a los hijos o no se ha platicado, conversado con ellos, los han dejado, digamos, fuera, ¿no? De esta como decisión, aparece, ¿no? O pudiera aparecer un pensamiento, no en todos los casos, pero sí en algunos, de decir, híjole, es que creo que se separaron por mi culpa, porque a lo mejor, pues igual y les generaba cierta incomodidad por las actividades que hacían conmigo, por la economía, y empieza a haber un sinfín ahí como de ideas. Entonces, en realidad, todos los involucrados dentro de esta parte, ¿no? Del divorcio, pues viven un cambio, viven el salir de esas zonas de confort, viven pues esas cosas, aunque pareciera que no, que la persona que es la que decide separarse, no pasara por esa parte también, ¿no? Pasa, ¿por qué? Porque pasa a vivir cosas diferentes, ya se había a lo mejor acostumbrado a despertar, ¿no? Al lado de su pareja, o incluso, ¿no? Empieza a aparecer ese extrañar, incluso esas discusiones, ¿verdad? Aunque suene raro.
Y pues por eso es muy importante que dentro de esta pues etapa o esta fase, ¿no? Donde ya se decidió con quién va a estar, con quién van a estar los hijos, en dónde van a vivir, quién los va a ver el fin de semana o en dónde, pues estén como muy al pendientes, pues más que nada del sentimiento, del pensamiento y de las actitudes, del comportamiento de los hijos, porque pues ahí puede aparecer pues esa parte, ¿no? Donde el hijo de cierta manera pues empiece a presentar cosas, ¿no? Como que igual y tenga miedo de estar en la noche dormido en su cama, o que exista esa añoranza por lo que vivía antes, ¿no? Con su familia junta, ajá, que empiece a ver como esa parte de sentirse como aislado, ajá, porque también puede ser que si la mamá en ese entonces pues esté pasando igual esa parte de sentir extrañar, ¿no? A su familia, a cómo vivía, cómo estaba, o extraña a su pareja, parezca como que la mamá a lo mejor está triste, llorando, a lo mejor la ve el hijo muy enojada o como con esa ansiedad, el hijo observa cosas y puede hacer que a veces pase, ¿no? Que la mamá se respalde, ¿no? Con el hijo y entonces empiece como a agarrar al hijo ahora de aquí como que me sostengo y llevo a mi hijo para aquí, para allá y ahora mi hijo es mi confidente y ahora le cuento esto y le cuento aquello y así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Digo, si es que ya lo vivieron o si lo están pasando, pues tener como esa precaución pues de no tomar al hijo como ese paño de lágrimas o como también, ¿no? Sacar como esa ira o enojo, porque también puede ser, ¿no? Ya sea mamá o papá que a lo mejor agarren al hijo para contarles cosas, ¿no? Ah, es que tu mamá pues era así y era así y me hacía y no me hacía, etcétera, etcétera. Eso no es nada saludable. Es importante pues que se mantenga, pues a pesar de que ya se separaron, que ya no viven juntos, etcétera, que cada uno al relacionarse pues con sus hijos, pues mantenga una relación donde no involucre el hablar mal del otro, ¿no? De su expareja. Es importante también, ¿no? Mencionando esta parte donde aparecen como las conveniencias, como que esa parte de darme cuenta que puedo, bueno, en el caso de los hijos, que los hijos se pueden dar cuenta que pueden obtener cosas, es importante precisamente que los papás trabajen ese sentimiento de culpa, pues para no caer en ese chantaje emocional o en ese sentimiento de que ahora pues quiero pagar, ¿no? Quiero pagar porque pues le hice pasar un mal rato a mi hijo y entonces ahora quiero complacerle en todo y quiero darle cosas. Entonces, aunque suene raro, tanto papá como mamá, pues tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que se lleve, a pesar de ya no vivir juntos, de ya vivir separados, etcétera, lleven una relación cordial, una relación pues como papás, como los papás de su hijo. A lo mejor ya no es como pareja, pero sí como el papá de sus papás de sus hijos que van a dar una guía, una orientación, donde ambos se pongan de acuerdo, incluso, ¿no? En esta parte de cómo se van a empezar a dirigir al niño, si es que la mamá, por decir, tiene algunas reglas y los hijos se quedaron con la mamá, pues respetar esas reglas que tiene como con el, con sus hijos. Y lo mismo, ¿no? La mamá, hacer lo mismo, ¿no? Si es que sales con papá o si es que vas a ir a algún lado o etcétera, la mamá también tomar en cuenta que no debe de quitarle de cierta manera autoridad. Ajá. Entre ellos no se deben de quitar autoridad con los hijos, porque si no, pues de ahí parte, ¿no? Esa parte de tomar, pues, esa aparente ventaja, ¿no? De la situación. Y los papás con este sentimiento de culpa, pues ceder ante algunas cosas, ¿no? Y muchas veces aparece el permisivismo, ¿no? De cosas, ajá, porque entonces empezamos a pensar en algunos de los casos, ¿no? Como
como decir, es que como mi hijo está sufriendo, como le dolió, como le desboroné la familia, como etcétera, 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 pues empezamos como a justificar, ¿no? Su comportamiento, su actitud. Es algo así como que cuando estás ahí, con el adolescente, por decir algo, de repente decimos, es que está en la adolescencia y por eso es así, por eso es asá, ¿no? Y empezamos a buscar justificaciones y más que justificaciones es buscar cómo conducir, cómo llevar esa buena relación saludable con los hijos, poner esos límites como papás, ya no como pareja, pero sí como papás. Entonces, la forma en la que los papás se relacionen como papás va a influir mucho en la actitud, ajá, y en el comportamiento del hijo. Entonces, por eso es importante que los papás aprendan a manejar pues su actitud, su comportamiento, porque de repente es como que, pues ya me divorcié y ya no quiero saber nada de esa persona, ni cruzar palabras, etcétera. Y bueno, puede ser que a lo mejor sí hubo pues mucho conflicto o hay cierto resentimiento ahí en esa relación, o así se quedó ese resentimiento en la relación, pero es importante que hagan a un lado esa parte, no porque lo dejen a un lado, ¿no? Lo que decían, sino hacer a un lado es como no voy a involucrar mi enojo, mi resentimiento, mi sentimiento de culpa, todo esto ahora en la educación o en el cuidado de mi hijo. Y si algo siento o algo me quedó ahí, pues o lo trabajo aparte con alguien que me vaya dando como esa orientación, esa guía, ese trabajo personal. Y si algo tengo que comunicar, bueno, se lo comunico pues a la persona que es pues la involucrada, ¿verdad? Pero no involucrando al hijo. Es importante pues trabajar eso para que pues ahí pues se mantenga de cierta manera una relación pues armoniosa hasta cierto punto para no caer, como les decía, ¿no? En el chantaje emocional. Incluso no hay parejas que ya se separaron, que ya ni viven juntas y a lo mejor también, ¿no? Empiezan una nueva relación y de pronto es como que quiero que mi hijo me acepte, pero no solo que me acepte a mí, sino también a la nueva pareja y entonces caen en esta parte de querer como complacer de cierta manera al hijo o incluso, ¿no? De a lo mejor hacer la comparación, ¿no? Entre la pareja que tenían, o sea, la mamá o el papá y la pareja que tienen actual, ¿no? Y así como que a veces, ¿no? Los papás es como decir, este, esa parte, ¿no? Es que es como tu mamá, o dile papá, o dile mamá, o es que mire, ella sí te trata así o te trata así. O sea, es importante que no se haga esa comparación, es importante que no, eh, pues se le empiece como a inducir de cierta manera la idea, ¿no? De que esta persona es así, ya está, y tu mamá no es, o tu papá no es, pero debes de quererla, pero debes de respetarla. Eso pues no es saludable. ¿Por qué? Porque el hijo, bueno, va a estar ahí, igual y sí con el paso del tiempo se va a involucrar con la nueva pareja, pero no en ese sentido del reemplazo, como decía Francisco, ¿no? Donde vamos a poner allá a una persona que reemplace a ya sea mamá o a papá. Entonces, como ustedes se traten, ajá, como las personas que están pasando por este proceso donde ya está la separación, donde ya están divorciados, como ustedes se traten o como ellos se traten, aún no siendo pareja, será determinante para el futuro desarrollo y conductual de ese ser, ¿no? Que es importante para ustedes, para las personas que pues están viviendo esto o que posiblemente pues, pudieran vivirlo. Ajá. Eso será importante trabajarlo, será determinante para ese futuro desarrollo emocional y sus hijos, pues si ustedes empiezan a trabajar con esto, pues va a ser un aporte, ¿no? Para que ellos pues vivan de forma saludable este proceso y no caigan en esa parte, ¿no? Les decía, a veces los papás se vuelven muy permisivos o también pueden caer en lo contrario, ¿no? En la comparación del yo soy el mejor papá
caigo en esa parte muy autoritaria donde aquí no vas a hacer lo que tú quieras ni como tú quieras y yo no soy como tu mamá o yo no soy como tu papá, etcétera, etcétera, y caen como en esos extremos. Entonces es manejar como el justo medio para poder, pues dirigir a esas personitas, pues, o personas que son muy importantes, que son los hijos. Y sí, pues va a variar como la parte de la edad que tengan, ¿verdad? Pero incluso hasta un niñito pequeñito de 3 años se da cuenta de cosas. No nada más los jovencitos, los adolescentes, ¿no? También los niñitos chiquitos se dan cuenta, ¿no? Ah, cuando voy con mi papá, ¿no? Pues mi papá me deja comer lo que a mí me encanta, no me obliga a comerme pues esas verduras o me compra tales cosas, o de repente pues está saliendo con su pareja, pero como que a mí no me gusta, pero, ¿no? Y empieza a ver como esa parte, ¿no? Entonces, los papás, que son los que dan, pues esta guía, esta orientación, este ejemplo, son los que tienen que trabajar sobre todo en esa parte de cómo van a empezar, ¿no? A vivir esta relación ya fuera de esa relación que tenían antes con la pareja. Ajá. Hasta ahorita, ¿tiene alguien alguna pregunta, algo que quiera aportar? Parece que no, que todo va bien. Bueno, entonces, recuerden que los hijos siempre siguen siendo como esa parte importante, ajá, y que ustedes son esa parte importante, ajá, que suma y que dirige, ajá, la vida de esos hijos, ya sea adolescentes o pequeñitos. Entonces, mientras los padres estén bien, o sea, en su relación con ellos mismos y en consecuencia con la expareja y con la pareja que venga, porque también de pronto, ¿no? Llega una nueva pareja y empieza a haber esos conflictos, otra vez esas situaciones y cosas así. Bueno, como si se volviera a dar, ¿no? Ahí la situación, pero ahora con la nueva pareja, pues los hijos se exponen a esa parte. Entonces es importante, pues en eso, ¿no? Iniciar, pues el trabajo personal y si se puede, hacer ese trabajo en pareja. Si es que ya cambié de pareja y ahora tengo una nueva pareja, pues iniciar ese trabajo es importante porque muchas veces, pues pasa, ¿verdad? Que de pronto pues te separas y piensas que ya estar con otra persona, haciendo otras cosas, todo va a ser diferente, pero si yo no he cambiado mi comportamiento, la forma en la que me relaciono o me he venido relacionando, pues puede ser que se presente, ¿no? Alguna situación y por supuesto eso afecte o siga afectando, pues en este caso, pues a los hijos y pues a la relación. Entonces, por eso es la invitación, ¿no? Que ambos, tanto papá, como las nuevas parejas, si es que hay, pues empiecen a hacer ese trabajo personal y también, ¿no? Que a los hijos, de cierta manera, pues los lleven, pues a trabajar, ¿no? Esta parte, porque muchas veces los hijos se quedan con muchas cosas sin decir, con muchas cosas que les cuesta trabajo expresar y más que nada porque a veces, ¿no? Sienten esa parte en algunos de los casos como el compadecer a mamá o a papá y entonces yo no quiero como generarles como molestias o como incomodidad y entonces ahora sí que me trago, me como todo eso que siento, me lo guardo, me lo oculto y a lo mejor lo externo con algún amiguito, con algún pudiera ser familiar, pero muchas veces los amiguitos o los familiares pues no son como las personas a lo mejor aptas para darles como esa orientación, ¿no? Muchas veces salen por ahí, que la suegra estaba peleada con la nuera o que había ahí problemas con los yernos o cosas así, y entonces salga el coraje de la abuelita, del abuelito o de la tía, ¿no? O que de repente exista un comparativo, ¿no? Si es que los hijos o los niños comienzan a comentarlo con los amiguitos y empieza a ver como esa parte, ¿no? De que ellos se expresen a partir, ¿no? También de a lo mejor su experiencia
Entonces, lo ideal, bueno, o lo que sería más saludable sería que, pues, aunque suene raro, la invitación es que todos pues participen en sanar esa relación, eh, trabajando conjuntamente, pues también, ¿no? Como en una sesión así como, no como tal de terapia familiar, pero sí cada uno de forma individual para que vayan viendo cómo involucrarse de forma diferente. Ajá, porque si de por sí a nosotros los adultos nos cuesta trabajo vivir un cambio, vivir algo diferente, y aunque les decía, pareciera que traemos ahí ay, sí, la emoción porque ya estoy con otra persona o porque ya me libré o lo que sea, siempre aparece algo ahí en nosotros, ¿no? Y en este caso, cuando aparece esta parte de la separación, de ya que cada quien ya vive en un lugar, en un espacio, de pronto pues sí aparece ese pensamiento, ¿no? De que se está viviendo como un fracaso, de que pues se rompió, de que no se dio el proyecto de vida que se tenía, pues aparece toda esta parte, ¿no? Como del duelo, ¿no? A pesar de que aunque ya se estaba viviendo esa parte mientras aparecía o se estaba dando el divorcio, cuando ya se da esa ruptura total, donde cada quien está ya, digamos, en el lugar que a lo mejor el juez, las personas, ¿no? Decidieron, pues aparecen esos, ¿no? Sentimientos, ¿no? Sentimientos de culpa, aparece la ansiedad, aparece los reproches, aparece la comparación, aparece la parte de extrañar. Ajá. Entonces, por eso es importante, pues, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud, pues, igual física, ¿no? Es importante que los niños, pues, sigan manteniendo de cierta manera hasta donde se pueda, pues, la misma, no la misma, pero sí como esa rutina, ¿no? A lo mejor, pues si era mamá la que preparaba el desayuno, pues ni modo, papá es el que ahora va a tener que preparar el desayuno, ¿no? Si es que igual, porque también puede ser que hasta se cambiaron de escuela y todo esto, y pues, ¿qué va a tener el hijo? Pues enojo, así como de, pues ustedes decidieron y ustedes ahora me sacan de mi zona donde ya ni veo a mis amigos de no sé, de la primaria o de la secundaria, o si ya son adolescentes y andaban como que en la etapa del noviazgo, pues van a aparecer esos enojos de cómo, ¿no? Y ahora ya pues estoy más lejos de mi novia o ya hasta la dejé de ver, ¿no? Y todas esas cositas que se van sintiendo son cosas que están ahí, entonces para que no queden bloqueadas, para que no queden ocultas y no aparezca, pues, o si es que ya se está dando ese resentimiento, pues empezar a hacer el trabajo. Ajá. Porque sí, ¿no? Cada uno de cierta manera pues está ahí como sensible, ¿no? De cierta manera es como si en ese momento todos se enfermaran de alguna enfermedad, no sé, así como viral, ¿no? Y te tocaran tantito, te movieran algo y pues te duele. Ajá, claro que duele. Entonces, como que andamos todos sensibles, pero aquí, pues bueno, se supone que nosotros como adultos, ajá, o los que ya vivieron esto, están viviendo, pues tenemos que ser esa parte, ¿no? De soporte, ¿no? De firmeza de cierta manera. Entonces, si nosotros nos sentimos mal, incómodos, raros, ¿no? Con todo lo que se está viviendo, pues cuanti más, ¿no? Los pequeños, los adolescentes que están en esa etapa del quién soy, a dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta, si quiero, no quiero. Entonces, por eso es importantísimo, así, pues estar pendientes, ajá, ocupándose, no preocupándose, ocupándose de que esa relación se lleve pues de lo más saludable y hasta cierto punto, aunque suene raro, de lo más confortable, pero sin caer en esa parte que les decía, ¿no? El permisivismo, porque si no, pues les decía, ¿no? De pronto los chiquitos, ¿no? Salen con cosas, ¿no? Es como, bueno, les voy a contar así rápidamente. Yo me acuerdo una vez que llegó una nena, este, que su abuelita había fallecido, ¿no? En este caso, pues no había divorcio, pero su abuelita había fallecido.
y ella la cuidaba su abuelita, ajá, porque su mamá se iba a trabajar, creo que sus papás eran separados. Y entonces la niña, pues cuando su abuelita se enfermó y ya no estaba, y pues de cierta manera ya no era como antes, y después al paso del tiempo ella falleció, ella estaba con mamá. Entonces mamá, pues no la atendía como la abuelita. Y de repente, pues le daba la nostalgia porque la abuelita no estaba, porque le extrañaba, pues la veía como su mamá, ¿no? Entonces, la niña notaba, ¿no? Que de repente es que no quiero ir a la escuela, es que estoy triste, es que no me gusta la sopa, es que no quiero hacer la tarea. Y la mamá, no, no te preocupes, mira, no hagas la tarea, o esta vez no vayas a la escuela, no, mira, vente, vámonos a pasear, o vente, o sea, como distraerla, ajá. Y pues la niñita, pues observaba, ¿no? A pesar de su corta edad, tenía 6 años, me parece, no, 5, porque iba en el kinder. Sí, y ya se daba cuenta de cosas, ¿no? Entonces ya cada que quería algo la niña, ya fuera de que sintiera verdad, bueno, o sea, ese sentimiento o ese dolor, ¿no? De que no estuviera su abuelita, ya veía como lo que seguía después de ponerse a llorar, ponerse triste, ¿no? Que ya comía lo que quería, la llevaban a donde quería, que ya no hacía la tarea, etcétera. Entonces, aunque suene un poco rudo o increíble, porque a veces no lo creemos, pues los pequeñitos observan esas cosas y dicen, ah, pues me conviene como que a lo mejor decir, ¿no? O estar incluso triste, ¿no? Así como que sacar mi tristeza o que esté ahí presente porque me dan mi postre favorito y etcétera. Y en el caso, bueno, del divorcio, pues puede pasar lo mismo, es que ya no está mi mamá que me preparaba y que me levantaba, y es que mi papá y no sé qué, y entonces pues a veces aparece eso, ¿no? Y que ahora pues, ay, vente, te llevo a comprar el helado, la ropa, etcétera, que te gusta, no, no, no te preocupes, la tarea, y caemos, ¿no? Pues en esa dinámica, ¿no? De que no aparezca pues ese sentimiento, ¿no? De querer como tapar, pues ese dolor o esa emoción o eso que siente en este caso el hijo, ¿no? Ya sea adolescente o pequeñito, en este caso, y es importante que el niño exprese, pero a pesar de que exprese es, la vida continúa, pues hay que ir a la escuela, hay que estudiar, hay que hacer cosas, ¿no? Y es sí, ¿no? Escuchar, ¿no? Lo que nos tenga que decir el hijo respecto a su dolor, respecto a su incomodidad, su enojo, ¿no? Porque a lo mejor se va a enojar y te va a decir un montón de cosas, pero siempre y cuando llevar, ¿no? Ese ritmo de a pesar, pues sí, de que sí hay dolor, sí hay tristeza, la vida continúa, la escuela continúa. Pues de cierta manera, las reglas, ¿no? Los límites se continúan, aunque suene un poco rudo, porque de repente es como pobrecito, pero pues a veces nosotros pues nos vemos reflejados en nuestros hijos y pues aunque suene feo, pues vemos nuestra lástima en nuestros hijos, ¿verdad? O también vemos ahí como nuestro resentimiento o cosas que traemos, ¿no? Nuestros sentimientos de culpa. Entonces, es importante tener pues ese aspecto en cuenta y pues trabajar. Y pues sería lo que les puedo aportar en este momento. Algo más que quisieran ustedes compartir, Hilda, Alessandra. Muchas gracias. Gracias, Yuri. Pues no sé, algunos de mis compañeros, ¿qué opinan? Ok. Pues sí, mucho de lo que dice Yuri, ¿no? Eh, el proceso no es nada fácil y dentro de este proceso pues perdemos la estabilidad, perdemos lo que es nuestra zona de confort, lo que de alguna manera habíamos estado mencionando anteriormente. Y obviamente para los hijos pues es un desajuste, donde dicen, híjoles, ya todo se me metió, todo se me conflictó y entonces ya perdí mi estabilidad económica, social, mi lugar, mi refugio, ¿no? Donde, pues como decía ahorita Yuri, ¿no? El cambio de casa, de escuela, todo eso sí es una constante que tiene que tener
como esta parte de apoyo en la área psicológica para poder entender y darle la parte de la psicoeducación a la familia en general. O sea, es un proceso que se vivió, se tomó la decisión y entonces ahora es llegar a acuerdos, llegar a reglas, llegar a límites para poder tener una convivencia lo más sana posible. ¿Que va a ser complicado? Pues sí, obviamente, porque se rompe toda la estructura familiar. Y adaptarse a la nueva etapa, pues es que los hijos también entiendan que probablemente lo que se vivía anteriormente no era tan sano, que, tampoco, que también lo que se va a vivir pues va a ser un desajuste, pero que va a tratar pues de ser lo más seguro, ¿no? Porque lo que queremos es tener un apego seguro hacia los hijos, que los hijos se sientan seguros, que a pesar de muchas adversidades, pues están ellos como respaldos o como pilares de una familia, que es papá, mamá, en la situación en la que estén. Y algo sí muy importante que mencionaste es esta parte de nunca jugar con esta parte de rol de, no me separé de tu mamá y entonces ahora te pongo otra mamá, ¿no? O te pongo otro papá. Pues no, porque esta persona tiene su lugar, esté presente o esté ausente, tiene ese lugar. Entonces ahí es donde también los hijos pueden tener esta parte mm, de dar una situación de descontrol, de decir, bueno, entonces, ¿cuántas mamás voy a tener o cuántos papás voy a tener, no? Porque no hay un acomodo. Y es la regla, pues es esta, ¿no? O sea, tu papá, tu mamá, o sea, esos no se mueven del lugar, esos están fijos, esos están ahí. Lo único que son las parejas, son las que llegan a la convivencia de uno y llegan a ser parte de esta dinámica, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces sí es muy importante ser hincapié en muchas de estas situaciones, ¿no? Y obviamente esto pues va a llegar a partir de que mm, normalmente cuando acuden a terapia es cuando el niño tiene problemas de conducta, cuando tiene problemas en la escuela de bullying, cuando tiene problemas de mal aprovechamiento, es cuando llegan con nosotros a terapia y entonces ahí es cuando empezamos a ver esta parte de dinámica familiar, ¿no? Pues es que somos padres separados, ¿no? Es que yo lo veo, me ha tocado, ¿no? Que la mamá es la que trabaja toda la semana y no lo puede ver, y entonces el papá es el que lo lleva a la escuela o los abuelos es quien lo lleva a la escuela, y entonces el niño está así como de, en lo que se acostumbra le cuesta trabajo decir, mi papá o mis abuelos se hacen cargo de mí de lunes a viernes y mi mamá me ve sábados y domingos. Antes normalmente era diferente, ¿no? O sea, mamá era la que se quedaba en casa y era la que daba toda esa dinámica de estar siempre ahí. Ahora no, ahora los roles pues se movieron, se modificaron y ya los dos trabajan. Entonces, a veces quienes se hacen cargo de esos pequeños que son los abuelos, los tíos o los propios cuidadores externos, ¿no? Por ejemplo, ya sean la vecina, la amiga, llévalo a la escuela, me lo traes, pasa por él para que lo lleves a la actividad. Y entonces es donde ellos pues tienen que acostumbrarse a esta situación y hacerles hincapié que pues no es como esta parte de abandono, ¿no? Sino es decir, ok, mamá tiene que trabajar, tiene que hacer sus cosas, papá pues está trabajando también y entonces el hecho de la mantención pues se tiene que seguir, pero no estás abandonado, estás cuidado, se te está atendiendo, tienes techo, casa, estás seguro, cualquier cosa, me puedes hablar, para fomentar esta parte del apego seguro y ellos puedan crecer de una manera sana, para que puedan pues más adelante tener sus propias habilidades. Ese es mi comentario. Sí, pues aquí también es importante mencionar que de pronto a veces que traes a otra o ya sea papá o mamá, ¿no? Ya separados, empiezan a tener pareja y de repente están con una pareja y luego otra y la van y la presentan al niño o a la niña o a los hijos, ya sea pequeñitos o adolescentes, y es importante que si no va a haber una relación, digamos, formal, ¿no? Donde se le va a dar ese compromiso, esa continuidad, no exponer, pues, de cierta manera a los hijos a vivir esa parte, ¿no? Donde ahora ya te traje una persona y luego ya vino otra y luego otra, ¿no? Eso no es como pues, lo mejor ni lo más sano, suele pasar, es importante pues evitarlo, ¿no? Porque entonces es como, pues ya ahora voy a estar con esta persona
y ahora vamos a comer con ella y ahora vamos a salir, ahora vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces tratar como de manejar eso, pues, pues de una forma, digamos, distanciada, ¿no? Si es que no va a haber como tal, como esta parte, ¿no? Del compromiso, porque aunque suena raro, aunque pues también pasa, ¿no? Dentro de cuando se divorcian los papás, aunque las personas ya están grandes, ¿no? Ya no son adolescentes, sino ya son jóvenes, pues de pronto es algo extraño, ¿no? Y pues yo viéndolo desde ese punto digo, pues sí, ¿no? Que venga una persona y venga otra y así, pues de por sí ya al hijo le está costando trabajo, ¿no? Adaptarse a pues a todo este movimiento, a toda esta dinámica, pues cuanti más, ¿no? Ver esta parte de que viene o llega una persona u otra, pues es algo que también, ¿no? De cierta manera genera pues ahí un conflicto, una situación, pues en el hijo. Ajá. Y pues muchas veces también, ¿no? Es importante pues que los papás trabajen con su madurez para que pues madurez emocional, ¿no? Más que nada para que también los hijos pues puedan también, ¿no? Trabajar con esa parte, porque de pronto es, pues si mi papá hace esto, les decía, ¿no? Hace un momento, nosotros como papás, pues somos esa figura de autoridad, esa figura de referencia, somos ese ejemplo, entonces, ¿qué está observando el hijo, ¿no? Entonces es importante que pues tengamos esos límites y pues también, ¿no? Luego pasa cosas así como que llegan como los cumpleaños, los festejos de Navidad, eh, salidas de vacaciones, cosas que se hacían antes, que pues ahora ya no se pueden a lo mejor practicar como antes, pero sí es posible, ¿no? Que se dé esa parte de que a lo mejor en el festejo del cumpleaños, pues ambos, ¿no? Pudieran estar ahí juntos, pues digo, yo no lo vería mal, siempre y cuando pues se mantuviera pues esa parte de no generar, ¿no? Ideas al pequeño de que pues, ya mamá y papá están juntos, ¿no? Sino es como estamos aquí por ti, compartiendo pues el cumpleaños, el pastel, ¿no? A lo mejor digo las vacaciones, no, pero sí el cumpleaños, el pastel, o sí el hecho de que hay por ejemplo, un festival y a lo mejor ambos podemos acudir y estar ahí presentes, te acabas de graduar, sales de la universidad, sales pues de la escuela, pues aquí estamos, ¿no? En medida de lo posible y con la mejor actitud. Yo creo que eso es sano, pero también, ¿no? Tomar en cuenta que va a haber algunos eventos donde definitivamente pues no se va a estar y más cuando, bueno, ya hay otras, pues parejas, ¿no? De ambos lados. Aquí nos va a decir Rancef algo. Adelante, Ramses, ya tienes la palabra. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues yo también comentaba, ¿no? Complementando esa parte, creo que es importante y bueno, nos llama mucho la atención la reacción a veces de los hijos, cómo están tomando la parte del divorcio y cómo de repente pueden ellos llegar a caer en esta parte del chantaje. Pero bueno, también es a veces un poquito complicado y de acuerdo a lo que bueno, yo una experiencia he tenido. Muchos de los niños que sus padres se acaban de divorciar o se acaban de separar también generan una culpa. Y a veces esos niños han comentado que tratan de acercarse con alguien para poder platicar y externar y que ellos mismos no se sienten ni siquiera escuchados o no sienten ellos que realmente pueda haber una persona que los esté entendiendo. Entonces, a veces nosotros tampoco como adultos, dentro de todo este contexto que tenemos los padres en este proceso de divorcio, tanto legal como personal, como el trabajo personal que se está haciendo, que tiene que hacer la persona por la separación y la pérdida, pues también se deja de lado esta parte de los hijos. Entonces es importante también no perder de vista el cómo los hijos se están sintiendo y quizá permitir que alguien de la familia o que alguien cercano a ellos con confianza pueda también tener ese acercamiento para saber cómo ellos están tomando esta parte del divorcio.
cómo ellos están percibiendo esta parte, porque bueno, dentro de las fantasías que tienen los hijos, siempre va a ser el volver a ver a los padres unidos, a que los padres vuelvan a regresar a ahora sí que a este núcleo familiar, pero también ellos generan mucha culpa. Entonces, sí tratar de ver esta parte, porque muchas veces dentro de todo este contexto que entra la familia también, a veces los tíos, los abuelos, tanto de una familia como de otra, empiezan a participar dentro de esta situación. Se empieza a generar también esta lucha de poder, el ver quién va a ganar, quién va a perder, etcétera. Entonces ahí se pierde como que todo este contexto y muchas veces entramos en esa parte de la alineación con los hijos y no realmente nos acercamos o, no, o perdemos de vista esa parte de cómo realmente ellos se están sintiendo, ¿no? Entonces creo que es un punto importante y a veces aquí es cuando entran los psicólogos, aquí es cuando entra la parte de la terapia que es importante, cuando no llegamos a tener a lo mejor esa capacidad de discernir qué está pasando con ellos. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsés. Bueno, pues no sé si Frank, licenciado Francisco, Yuri quieren agregar algo más. Bueno, sí, pues esa parte, ¿no? Que aquí no hay que culpabilizarse, ajá, no culpar a nadie, porque también puede aparecer esa parte, ¿no? Que de pronto no solo los hijos lo sientan o lo piensen, sino que muchas veces escuchan de los mismos papás, ¿no? Así como de todo iba tan bien en nuestra relación, pero llegaron los hijos o es que entraron en su etapa y todo se terminó. Entonces es importante pues eso, ¿no? Que no se culpabilice a nadie y que sobre todo pues los papás mantengan pues esa mesura, esa que a la hora de transmitir alguna información hacia los hijos, incluso entre ellos, pues tengan cuidado como de sus palabras que utilizan referente pues a los hijos, pero hasta incluso entre ellos, ¿no? Que no mencionen lo que les mencionaba, porque de repente pues sale así como que es que yo dejé a tu mamá porque estaba loca, porque era exagerada, porque yo dejé a tu papá porque era un huevón, ¿no? O no o no daba el gasto, o es que lo dejé porque pues andaba ahí por ahí de loquillo con fulanita y menganito, o es que tu mamá, porque no era una mujer, suficiente, porque no me daba tal cosa, porque no, me atendía bien en la casa, o sea, quitar digamos, esas conversaciones, ajá, que pues solamente generan pues más tensión, más situaciones, ¿no? Y a veces caen, ¿no? Los papás cuando no hay esa madurez emocional y pues, ¿cómo decir? Esa responsabilidad afectiva dentro de la toma de decisiones que se tomó, pues aparece eso, ¿no? Y pues sale esa parte, ¿no? De querer como ahí agarrar al hijo como para que escuche esas cosas y aunque pareciera, ¿no? De pronto, "Ay, pues es que mi hijo no me escucha o no, pero cuidado, ¿no? Así como de, ay, te habla tu papá, pero o el loco de tu papá, ¿no? O ay, tu papá, te va a llevar a tal lugar, pero acuérdate que tiene este carácter y no sé qué, o sea, quitarte, pues ahora sí que de la boca pues esas etiquetas, esas palabras, ¿no? Que pues de cierta manera pues no son saludables, ¿no? Para los oídos de los hijos y pues tampoco son sanas ni para uno ni para otro, ¿verdad? Entonces es importante pues hacer esa parte y pues siempre mejor, si no tienes nada bueno que decir de tu pareja, no lo menciones y siempre es como que mantener pues, esa conversación saludable y pues no referirte así al papá o a la mamá o incluso, ¿no? Así como de, seguramente es que tu papá ya te dejó hacer esto y el otro y aquello tampoco. Entonces es importante. Y pues solo eso era comentar. Yo quisiera agregar que
que hay que tomar en cuenta nosotros como adultos, no solo en cuanto a nuestros hijos o a una situación que estuviéramos viviendo de manera personal, sino también, bueno, pues con los demás, con las otras personas que quizá estén pasando por esta situación, que hay que ser lo más empáticos posibles, porque, pues sí, caemos en el juego quizá bueno, ni siquiera es juego, ¿no? Caemos en esa dinámica de estar descalificando, perdón porque se acaba de ir la luz, por eso me veo un poco más oscura, de estar descalificando a las personas. Y creo que es importante tomar en cuenta que estas heridas emocionales que, bueno, que se pueden, que se van creando pues con esta cuestión de las actitudes, de las situaciones que va uno viviendo, pues se pueden ahondar muchísimo más si no somos, conscientes de nuestro comportamiento. Por supuesto que es algo complejo. Estar consciente de nuestro comportamiento implica saber qué es lo que estamos haciendo. Y muchas ocasiones no sabemos cuáles son las decisiones que estamos tomando, cuáles son los comportamientos que estamos teniendo. Muchas veces no los tenemos. Entonces, sí, pues de alguna manera hacer como les decía, hacer esta reflexión de cómo van a ser mis actitudes en la medida de lo posible y sobre todo atender estos posibles estas acciones o decisiones o estas palabras que se dicen sobre todo con los hijos, ¿no? Al estarnos expresando, como bien ya lo comentaban todos ustedes, al estarnos expresando del otro, de la pareja o de la expareja, y por lo menos guardar quizá en la medida de lo posible, porque sí es complejo quedarse callado y no despotricar, es que me hizo, es que me gritó, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien complejo llegar a em, no sé qué palabra decir de ello, llegar a a ser cabal y poder, quedarme quizá callado o guardarme esto para mí y comentarlo quizá en otros espacios con otras personas, pero nunca con los hijos. Sobre todo haciendo énfasis en esto, las heridas emocionales que causamos en nuestros hijos son muchas veces irreversibles. Y por eso estamos como adultos en gran medida arrastrando tantas emociones malentendidas, tantos sentimientos equivocados y sobre todo tantas actitudes que quizá se pudieron haber evitado o si nosotros hubiésemos o si nosotros hubiésemos tenido una actitud distinta. Por supuesto, esto no lo sabemos, ¿verdad? Esto solamente sale a la larga, cuando vamos creciendo, cuando vamos desarrollándonos en la vida, pero sí, quizá la aportación que nosotros hacemos con estas conferencias, quizá es el poderles comentar todo lo que en algún momento vemos en los consultorios con nuestros pacientes adultos, con nuestros pacientes niños, que son justamente este tipo de heridas emocionales que que no se entienden, no se sabe de dónde salieron, tenemos que ahondar muchísimo en ello y creo que podríamos quizá, no sé si evitarlo, pero sí un poco ser más conscientes de que muchas de nuestras actitudes como adultos tienen repercusiones en nuestros hijos y por supuesto en otras personas más. Entonces, mi comentario es, pues seamos en nuestras actitudes, en la medida de lo posible, en nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos también, lo más certeros y sensatos posibles para que podamos justo evitar esto. Y si en algún momento vemos que alguna de nuestras personas, alguna persona que conozcamos, alguien cercano a nosotros está sufriendo de esto, pues a lo mejor podamos acercarnos y preguntarles si necesitan algo, si necesitan ayuda y en la medida de lo posible, ya sea poderlo escuchar, porque muchas veces nosotros necesitamos escucharlo, ser escuchados o poderlo ayudar a que encuentre asesoría
asesoría por parte de personas especializadas. Muchas gracias, ese es mi comentario. Sí, adelante, Fran, gracias. Gracias, gracias. Pues ya muy breve. Nosotros como psicólogos, cuando tenemos que asesorar a alguna persona que ha pasado por esto, tenga la edad que tenga, siempre tenemos que contemplar que estamos frente a un duelo. Y el duelo humano tiene diferentes procesos, diferentes etapas, pero aquí hablamos de varios duelos, ¿eh? Hablamos de varios conjugados en uno solo. Porque es la pérdida del padre o la pérdida de la madre, la pérdida de mi casa, la pérdida de mi familia, como yo la tenía idealizada. Se pierden muchas cosas en un divorcio. No estamos diciendo con esto, no se divorcien, no, muchas veces es más sano o podemos nosotros atender más o asesorar de una forma mejor a alguien de un proceso de divorcio, a alguien que vivió con una pareja destructiva. Las heridas son mucho más profundas. Entonces es preferible que en este caso, cuando la pareja no se lleva bien, la separación. Pero no olvidemos esa parte. Hay un duelo y es un duelo múltiple el que se tiene. Y como psicólogos no podemos nada más atender la parte de ya no tengo a mi papá o no tengo a mi mamá, sino son muchas cosas las que se pierden. Entonces, la recomendación a nuestros amigos, amigas, igual si llegan ustedes a esa etapa o saben que alguien está en esa etapa, como ahorita lo comentaban, busquen asesoría psicológica, porque estas heridas, de una vez les digo, sí cierran, pero se quedan cicatrices profundas. O sea, sí podemos cerrar la herida, pero se queda la cicatriz. Y entonces hay que trabajar mucho en ello. Entonces, pues yo agradecerles la presencia, Ale, a todos, igual a mis colegas, a Hilda, a Yuri, a Ramsés, y bueno, no sé qué tenemos para la próxima semana, y pues Gracias, aquí aquí está. Gracias, muchas gracias, Fran. Creo que Yuri quería, hacer una observación más. ¿Me equivoco, Yuri? Sí, bueno, solamente ahorita, ¿no? Que estaba mencionando y recordar también que pues nosotros también podríamos como papás darles opciones a nuestros hijos, ¿no? Si es que ya no están tan cerca, en el caso de los adolescentes o que están en casa, igual, ¿no? Darles como esa opción de decir, bueno, a lo mejor no voy a estar físicamente todo el tiempo, pero sí puedes darme, hablarme, hacerme una llamada, igual, ¿no? Por ejemplo, bueno, les comparto algo de mi vida. eh, Cuando yo me separé, mis hijos pues estaban como acostumbrados a esa parte que yo estaba ahí presente como para la organización pues de la comida, de hacer la comida, de hacer todas esas cosas, ¿no? Y entonces de repente ellos pues eso lo sacó de su zona de confort porque entonces ahora es quién va a preparar o cómo le vamos a hacer o es que papá pues no se acuerda, ¿no? De que tiene que hacer ciertas compras o que comprar, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces pues yo le decía, bueno, o sea, mientras esté ahí, o tenga esta oportunidad de contestarles, pues ahí voy a estar, ¿no? En medida de lo posible. Y entonces lo que hacían era llamarme por teléfono. Digo, también algo positivo de que sale de esto, no todo es negativo, los hijos se habilitan, ajá, y los adolescentes también se empiezan a habilitar a hacer cosas diferentes. Entonces ellos empezaron a aprender a organizar, a aprender a comunicar, a darse cuenta que hacía falta en la casa, que si la despensa de esta cosa, que, que cositas, ¿no? Que de pronto, pues, como en la función de mamá o de yo estar ahí, pues yo hacía. Entonces ellos me hablaban por teléfono y me decían, oye, mamá, ¿qué crees? Que quiero hacer arroz, ¿no? O que quiero hacer tal comida, ¿cómo se hace? Y a pesar de que pues, yo les digo, ahí está el internet, investiguen, era como tener ese contacto y llamaban, ¿no? Y me decían, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? ¿Qué esto? O decían, ¿y cómo le podemos hacer
pues para que no se nos olvide tal cosa, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, su papá no tiene como en la mente, voy a hacer de comer y voy a ver qué hace falta en la despensa. Entonces ustedes que están más en casa, pues hagan esa observación y antes de que él se vaya o cuando llegue, ¿no? Pues mencionarle, ¿no? Lo que ustedes están observando. Entonces ellos también se hacen más hábiles, se hacen observadores, se involucran más en casa, incluso en ellos mismos, ¿no? En tener cuidado. O sea, no todo es malo, no todo es feo, ¿no? También hay cosas muy positivas. De repente, pues, habemos mamás que de pronto yo en mi casa a veces era muy, pues sobreprotector en el sentido de que pues yo estaba muy presente en muchas cosas y de repente sí, pues el darte cuenta que también ellos pueden ahora sí que hacer cosas y eso pues es bonito, ¿no? Darte cuenta y también que ellos se den cuenta de, ah, pues le hablo a mi mamá y me va a decir esto y el otro, y ya después bien emocionados, ¿no? Me decían, ay, es que ya me salió el arroz, hasta foto les sacaba, ¿no? O, ay, ¿qué crees que ya hice tal cosa, ¿no? O mira, ya tenemos organizado esto antes, pues no, ni por aquí les pasaba, ¿no? La organización de la casa o tener ordenada o la limpieza o incluso, ¿no? Hasta la comunicación entre sus papás se modificó porque ahora hablaba no solamente de, pues, de cosas, ¿no? A lo mejor videojuegos y eso, ¿no? Sino ya también se involucraban en esa parte, ¿no? Y pues para mí, pues, aunque suene raro, pues fue también algo positivo, ¿no? Que todos nos involucráramos de esa forma y pues ver que también se puede a distancia, pues seguir así como, este, pues ahora sí que en esa convivencia sana. Y pues nada más era lo que les quería compartir y muchas gracias, gracias a todos por su presencia y estar aquí, pues escuchando esta conferencia. Muchas gracias, Yuri. Gracias, amigos. Y pues bueno, ya estamos en la recta final. Lo decía hace rato el licenciado Francisco, pues bueno, la siguiente semana vamos a dar cierre ya a este tema del divorcio cuarta parte y estaremos, pues sí, justamente hablando de todas estas cosas que nos pueden ayudar para poder superar no solamente como hijos, sino también como parejas, esta parte del divorcio. Entonces, aquí estaremos, por supuesto, la siguiente semana. Y pues, si me permiten, sí, por favor, gracias, adelante. No, bueno, recordarles a nuestros amigos y a nuestras amigas que estamos con el grupo de terapia grupal los viernes a las 6 de la tarde. Es un grupo que está creciendo, ¿eh? Que está creciendo y la verdad en un ambiente de mucho respeto, de mucha cordialidad y somos todo un equipo de psicólogos que estamos atendiendo a este grupo, donde, insisto, la palabra clave aquí es el respeto. Entonces, pues invitar a nuestros amigos que quieran integrarse. Nuestra dirección, Volcán Malinche, número 36, Colonia Pradera, juntito al Deportivo Los Galeana, y nos pueden visitar los viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, si me permiten hacer un comercial, también les hemos comentado que estamos en teatro y mañana vamos a tener una función de teatro, entrada libre en la alcaldía Gustavo Madero, en el edificio de la alcaldía. Por cualquier escalera que ustedes entren, bajen al estacionamiento, ahí está el auditorio Quetzalcóatl. Y mañana a las 6 de la tarde se va a presentar la obra Los monólogos de la vagina de Eve Ensler, y es entrada libre. Entonces pueden ir con toda la familia, con amigos, con amigas, etcétera. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde ahí en la alcaldía Gustavo Roma. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaremos seguramente. Bueno, yo sí voy a ir, así que los esperamos a nuestros amigos que puedan acompañarnos. Nos va a dar mucho gusto. Yo ahí bien, bien colada, licenciado, pero nos va a dar mucho gusto que estén ahí, quien guste acompañarnos. Y pues bueno. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por estar aquí un miércoles más. Disfruten las vacaciones. Ya están los niños de vacaciones y quien pueda hacerlo, que bueno, disfruten de ellas. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. Recuerden que esta sesión va a quedar en nuestro canal de YouTube y que ya podrán consultarla a partir del día de mañana.
Tengan una linda tarde, disfruten la lluvia, tomen algo calientito y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Francisco, Yuri, Ramsés, Hilda, nuestros amigos, nuestro amigo Julio, Loreto, Marilú, nuestros amigos de sus equipos Samsung, Xiaomi, A52. Gracias a todos de verdad por acompañarnos. Tengan una linda tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias a todos.